Buenos días, soy la doctora Ana María Fossami, soy profesora adjunta de la Cátedra de Clínica Médica 1 de la Unidad Hospitalaria de Medicina Interna número 5. El tema de la clase es medicina transfusional. La vamos a dividir en tres partes. Vamos a comenzar con la primera parte. La medicina transfusional es la rama multidisciplinaria de la medicina que se ocupa de toda la información disponible médica, científica y técnica aplicable a esta especialidad en beneficio de los pacientes que reciben componentes de la sangre o derivados producidos por biotecnología. Tiene por objetivo el estudio en trasplantes hematopoyéticos, terapia celular y de tejidos y la inmunoterapia. La medicina transfusional y su actualidad y el desarrollo que tuvo en el tiempo. La medicina transfusional es una de las ciencias más actualizadas y con un importante avance tecnológico. Los principios éticos siempre han estado presentes en la colección, el procesamiento y la transfusión de la sangre y sus componentes. Fundamentalmente estos están orientados a la protección del donante y del receptor de sangre. Desde el año 1936, la Cruz Roja Internacional ha destacado los principios de humanidad, solidaridad, servicio voluntario e imparcialidad de la donación de sangre. El 14 de julio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre en conmemoración del nacimiento del Dr. Karl Landsteiner, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1930 por el descubrimiento del grupo ABO. Es importante mencionar que el 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario, en honor a la primera transfusión indirecta de sangre realizada en el mundo por el doctor Luis Agote y su equipo en el Hospital Rawson de Buenos Aires. El día 9 de noviembre de 1914, él coloca citrato de sodio en la bolsa y evita el proceso de la coagulación. Se denomina banco de sangre a la unidad de salud encargada de la extracción y procesamiento de la sangre para la obtención de hemocomponentes con la finalidad de satisfacer las necesidades asistenciales hospitalarias y de la industria médico-farmacéutica. Los servicios de transfusiones son servicios clínicos hospitalarios que reciben la sangre de los bancos y realizan todas las técnicas necesarias para establecer la compatibilidad con los receptores y almacenar adecuadamente los componentes necesarios para su transfusión. Siglo XVII, año 1667. Jean Denis realiza la primera transfusión de sangre de animal a humano. Siglo XIX, conceptos de shock hemorrágico, hipovolemia, Blandel incorpora el conocimiento sobre método de colección y transfusión. Siglo XX, esto ya lo hemos mencionado, los tres primeros ítems. En el año 1940, Landsteiner y Weiner descubren el sistema RH. 1941, Levin y colaboradores comienzan con los conceptos de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Siglo XX, Segunda Guerra Mundial, creación de los bancos de sangre, práctica transfusional rutinaria, abuso de productos transfundidos. HIV y el virus de hepatitis C redefinen la práctica transfusional. Conceptos sobre biología molecular, PCR, gestión de calidad, normas ISO-IRAM y la donación voluntaria. El objetivo general. Con respecto a medicina transfuncional, el objetivo general es incorporar el conocimiento de medicina transfusional
a la formación del alumno de la carrera de medicina, usando técnicas y combinando estrategias de aprendizaje, como usando el aprendizaje significativo y la medicina basada en evidencia. En cuanto a los objetivos específicos, fundamentalmente abordar el concepto de la medicina transfusional, saber prevenir los riesgos de la transfusión, comprender y actualizar los conocimientos sobre lo que es sangre y los productos sanguíneos, conocer los avances científicos y tecnológicos y explicar la importancia de la medicina transfusional en el campo de la salud. Conocer la clínica del paciente, motivo por el que se indica la transfusión y justificar así la indicación de la misma. Además, tener conocimiento sobre cuadros sindrómicos como anemia, cuadros hemorrágicos, uso de anticoagulantes, saber cómo reaccionar en el uso de anticoagulantes. Y también tenemos que mencionar los testigos de Jehová. Respetar los motivos por los testigos de Jehová que se oponen al empleo de la sangre y conocer los alcances desarrollados en medicina para la atención de estas personas con terapias alternativas. Esto me pareció no necesario, pero sí comunicárselos. John Blandel en 1818 tiene éxito en 5 de 10 pacientes con hemorragia postparto al rescatarlas mediante la transfusión de sangre halogénica. Y lo publica. Lo publica en la revista de Lancet. Esta revista de Lancet, como sabemos, es una revista científica mundial de alto nivel, pero fíjense, estamos en el año 1818. Y aquí hago una comparación con el crecimiento de la medicina transfusional en el tiempo. Fíjense lo que se está haciendo y trabajando en medicina transfusional. Transfusión de concentrados en leucemia aguda, que ha significado una reducción importante en la mortalidad por hemorragia, particularmente en el periodo de inducción de la remisión de la leucemia aguda. Otro proceso es la obtención de células progenitoras hematopoyéticas a partir de sangre periférica mediante técnica de hemaféresis. Y el desarrollo de banco de células progenitoras separadas de la sangre placentaria a través de los cordones, bancos de cordón umbilical. Mire cómo ha crecido, año 1818, siglo XIX, y ahora siglo XXI, siglo XX y siglo XXI. Y esta revista científica. Anemias. La anemia es la reducción de la hemoglobina en gramos expresada por decilitro. ¿Cuándo debo transfundir? Es útil considerar los siguientes factores como síntomas y signos, duración y desarrollo de la anemia, edad del paciente, la etiología, el aparato cardiorrespiratorio, la magnitud de la anemia y la repercusión en la volemia. Si estoy ante un cuadro de anemia, me pregunto, ¿es una anemia aguda o es una anemia crónica? Y siempre pensando en corregir la causa del sangrado. En una anemia aguda, la evolución natural extrema es el shock hipovolémico. Al estimar la proporción del volumen perdido, aplico la proporción o la fórmula esta para hacer la reposición de volumen teniendo en cuenta en mujeres 65 mililitros por kilo de peso y en los varones pues, son 70 mililitros por kilogramo de peso. Siempre con el objetivo de corregir la causa del sangrado. Suponte que estamos ante un caso clínico. La causa más frecuente del shock en un paciente politraumatizado es la hemorragia. Y la clínica correspondiente, taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial, trastornos del nivel de la conciencia, pulsos filiformes, oliguria. ¿Cómo se trata? De manera inmediata, hay que restituir líquidos a través de 2 vías, iniciar Ringer lactato o solución fisiológica a velocidad alta.
En casos severos, transfundir sangre de grupo específico o universal. En caso de refractariedad, intervención quirúrgica precoz es la conducta específica. La hipovolemia por hemorragia se puede clasificar en 4 clases: 1, 2, 3 y 4. La 1 es pérdida de volemia hasta el 15%, menos de 750 mililitros con poca excreción clínica. Clase 2, 15 al 30%, alrededor de 1 litro. El paciente presenta taquicardia, taquipnea, disminución de la presión de pulso y afectación leve de la diuresis. Clase 3, 30 al 40% de pérdida de volemia, alrededor de 2 litros. Clínica más severa y alteración de la conciencia. Clase 4, mayor al 40% de pérdida de la volemia, riesgo vital inminente, mala perfusión, diuresis escasa o nula y conciencia alterada. Ante una anemia aguda, ¿qué consideraciones debo tomar para aplicar el tratamiento de la misma? Iniciar la corrección de la hipovolemia con líquidos de acceso inmediato, como soluciones cristaloides, sustancias macromoleculares y plasma humano. Tener en cuenta la hemostasia local, usar fármacos, restituir los factores de coagulación con el componente sanguíneo específico, por ejemplo, concentrado plaquetario, plasma fresco congelado, crioprecipitado. Pérdidas aproximadas al 40% del volumen sanguíneo son graves. Cuando la tensión arterial sistólica es menor a 100 milímetros de mercurio, debe iniciarse la transfusión o aplicar soluciones cristalinas y macromoleculares si no se tiene acceso inmediato a la sangre. En el cuadro de anemia crónica, la evolución natural del síndrome de anemia crónica puede llevar a la hipoxia tisular, que en grado extremo produce insuficiencia cardíaca. Si aquí nos ubicamos en este cuadro, en esta imagen gráfica, tenemos que si estoy ante una anemia crónica severa, genero hipoxia tisular. Y esto desencadena el mecanismo de vasodilatación periférica, disminución de la presión sanguínea, detona la actividad simpática con todo el sistema renina-angiotensina, aumenta el volumen plasmático, aumenta el volumen extracelular, aumenta el trabajo cardíaco de pre y postcarga, aumenta el diámetro ventricular, hay disfunción y remodelación ventricular izquierda, hipertrofia y apoptosis. Empeora la insuficiencia cardíaca. Teniendo en cuenta que si yo estoy ante una anemia que tiene carencia de hematínicos, tengo que trabajar sobre eso. Por ejemplo, ferropénica, anemia por carencia de ácido fólico, carencia de B12, también mencionar las anemias hemolíticas y autoinmunes. Utilidad y eficiencia de la transfusión en los síndromes anémicos. ¿Qué debo considerar? En la anemia aguda, la transfusión es eficiente. Estabilizar las constantes vitales como restaurar la volemia y la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Estabilizar signos vitales como el pulso y la presión arterial y evaluar llenado capilar y presión venosa central. Controlar la causa de la hemorragia. En las anemias agudas, los mecanismos de compensación están dirigidos a mantener un volumen sanguíneo favorable a la homeostasis. Anemia crónica. ¿Cuándo no transfundir? La transfusión tiene indicaciones limitadas. Está contraindicada en las anemias por carencia de hematínicos. Mecanismos de compensación a tener en cuenta son tiempo de evolución, la etiología, repercusión de la volemia y las condiciones del aparato cardiovascular y respiratorio. En esta anemia crónica hay que valorar la eficacia terapéutica, anemia secundaria a carencia de hematínicos y hacer un recuento de reticulocitos para evaluar si es una anemia crónica regenerativa o arregenerativa.
Esta imagen me pareció didáctica, que me lleva a pensar en la razón para transfundir en un síndrome anémico, la hipoxia. La hipoxia que puede generar insuficiencia cardíaca. Aquí veo un paciente con disnea y la imagen radiológica con cardiomegalia. Entonces, la hipoxia que puede generar insuficiencia cardíaca es una causa de indicación de transfusión en el síndrome anémico crónico, sobre todo cuando hay antecedentes de cardiopatía isquémica o de EPOC. Presencia de hipoxia, como les mencionaba, indico concentrado de eritrocitos. La transfusión del concentrado de eritrocitos tiene que ser paciente en posición semisentado, no más de 40 gotas minuto con vigilancia médica. No es conveniente aplicar más de una unidad por día y evaluar si hay compromiso cardiovascular en el transcurso y se va a tener que aplicar diuréticos o extracción terapéutica de sangre. Esto ya lo habíamos mencionado, lo repetimos como para fijar conocimiento. En base al peso se considera por mililitros kilo, 65 mililitros kilo para la mujer y 70 mililitros kilogramos para el varón. Es necesario que conozcan que en caso de que haya un dador, en el caso de la donación, se establece como mínimo 50 mililitros por kilogramo de peso el volumen extraído, que representa aproximadamente el 13% del volumen sanguíneo total. La hipovolemia me ubica en un síndrome anémico agudo y la hipervolemia en un síndrome anémico crónico. Entonces, con respecto al manejo del volumen sanguíneo que voy a transfundir, en la anemia aguda, transfundir hasta corregir la anemia. En anemia crónica se transfunde cuando es imprescindible la transfusión. Hacerlo con vigilancia estrecha para evitar sobrecarga de volumen sanguíneo y por ende el edema pulmonar agudo. Este cuadro es importante que lo fijen en relación a los componentes, a los hemocomponentes. Aquí repito que la donación equivale, en la extracción del donante, se extrae un 13% del volumen sanguíneo total en relación a un promedio de 50 mililitros por kilogramo de peso. La bolsa de recolección de sangre tiene 500 mililitros de sangre en 70 mililitros de anticoagulante. Por ejemplo, esto es referido a la transfusión de sangre entera, ¿sí?, que tiene poca utilidad y está muy específicamente determinada. Por ejemplo, una de las indicaciones es la pérdida de volemia importante mayor al 30 o 40%. Esta sangre ha sido sustituida en muchos casos por el uso del concentrado de eritrocitos por hemaféresis, porque la repercusión sobre el volumen sanguíneo es mínima. El concentrado eritrocitario tiene una bolsa con un contenido de 250 mililitros, 75% de eritrocito, y evita la sobrecarga de volumen, sobre todo en las anemias crónicas. El concentrado plaquetario tiene un volumen, la bolsa, de 50 a 60 mililitros y se indica en síndromes hemorrágicos. El crioprecipitado tiene un contenido, la bolsa, de 20 mililitros y está indicado en los síndromes hemorrágicos.